Bueno, ese es el último problema de la tutoría, el problema número 3. Entonces, en este problema devolvemos a los impactos, ¿verdad? Entonces, tenemos el problema trata de una bola que impacta sobre un cuerpo mucho más grande que está en reposo. La bola dice que pesa 700 gramos. Luego dice que la cuña, que es mucho más pesada, pesa 2.1 kilogramos. Dice que la cuña puede rodar libremente sobre el suelo. Además, hablan de que el coeficiente de restitución entre los dos objetos es 0.6. Y un detalle importante del problema es que dice que después del impacto, la bola A va a ir un movimiento completamente hacia arriba, completamente vertical, como velocidad A final. Entonces, dice, determine el ángulo de inclinación que se muestra aquí. Y además dice que determine la energía que se pierde en el impacto. No nos dan tampoco la velocidad inicial en el problema. Entonces, los datos del problema, vamos a apuntarlos aquí arriba. Sería la masa A, que sería 700 gramos o 1.7 kilogramos. Luego tenemos la masa B, que sería 2.1 kilogramos. Y tenemos el coeficiente de restitución, que es 0.6, habíamos hablado. Entonces, ahora, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué métodos o qué ecuaciones podemos aplicar en este problema? Primero sabemos que es un impacto oblicuo, entonces podemos aplicar fórmulas de plano tangencial y plano normal. Además, también sabemos que es un problema de cantidad de movimiento. Entonces sabemos que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, primero vamos a empezar aplicando, como habíamos dicho, casi siempre se empieza a aplicar en el plano tangencial, porque es donde se conserva la velocidad. Entonces, recordemos que tenemos nuestro plano aquí con nuestro ángulo. Recordemos que tenemos que dividir las fuerzas en componentes, las velocidades. Entonces tenemos nuestra velocidad aquí y tenemos nuestra componente normal y tangencial. Entonces la normal sería esta de acá, nuestro ángulo es este de acá. Entonces nuestra componente normal, si esta es nuestra velocidad inicial, tenemos que sería velocidad inicial por seno del ángulo. Y nuestra componente tangencial, que sería esta de acá, velocidad inicial por coseno del ángulo. Esta va hacia acá y esta va hacia acá. Ahora, esto para velocidad inicial. Para lo que es velocidad final, la velocidad final de lo que es el cuerpo B, él también se mueve en esta dirección. Entonces cumpliría este mismo análisis. Entonces esto es para velocidad inicial y para velocidad B final. Ahora nos falta lo que es velocidad A. Velocidad A final, que habíamos dicho que simplemente se mueve hacia arriba. Entonces se hace el mismo análisis o la misma descomposición del plano normal y tangencial. Esta es la velocidad A final y se divide en dos componentes. Una que iría hacia acá y otra que iría hacia acá. El ángulo es este de acá. Ese es un ángulo de 90.
y nuestro ángulo se encontraría acá también. Entonces aquí tendríamos velocidad A' por seno del ángulo, y esta acá tendríamos velocidad A' por coseno del ángulo. Entonces damos cuenta que es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque la velocidad es solamente hacia arriba. Entonces vamos con el análisis de plano tangencial. Recuerden que en el plano tangencial se conserva. Entonces tenemos que la velocidad inicial en el plano tangencial sería coseno de zeta, y esto es igual a la velocidad final en el plano tangencial también, que en este caso en el plano tangencial es seno. Entonces, obteniendo una ecuación, sería velocidad inicial es igual a velocidad final por, vean que seno entre coseno es tangente, entonces tangente de zeta. Ahora continuamos con el plano normal. Vamos a escribirlo aquí. Plano normal. En el plano normal es un poco más complejo porque recuerden que era velocidad A inicial menos velocidad del cuerpo B inicial. Todo esto por el coeficiente de restitución es igual a la velocidad B menos la velocidad A. Bueno, aquí está el plano normal. Voy a volver a escribir la ecuación. Entonces sería, este es el plano normal, entonces tendríamos velocidad inicial A menos velocidad inicial B. Todo esto por el coeficiente de restitución es igual a velocidad B final menos velocidad A final. Final. Entonces tenemos aquí el plano normal. Entonces recuerden que esto era, la fórmula de este era velocidad A inicial menos velocidad B inicial. Todo esto por el coeficiente de restitución es igual a velocidad B final menos velocidad A final. Entonces, todo esto en el plano normal. Entonces, recordemos que inicialmente el cuerpo B se encuentra en reposo. Entonces, aquí está el 0. Pero al final él no se encuentra en reposo. Entonces tenemos que la velocidad inicial negativa. ¿Por qué? Porque la dirección de la velocidad inicial va hacia el lado negativo. Entonces sería menos velocidad inicial por seno del ángulo por el coeficiente de restitución. Eso es igual a la velocidad final, que también en este caso va en esa misma dirección, entonces negativo velocidad final por seno del ángulo, ahora más la velocidad final de la bola. Vamos a ver en qué dirección va la velocidad final de la bola y nos damos cuenta que esta sí va en dirección positiva.
Entonces sería velocidad A final por coseno de zeta. Vean que es coseno, porque aquí hemos escrito coseno. Entonces, de aquí obtenemos otra ecuación. Aquí tenemos una variable, esa es velocidad final, 3 variables. Aquí tenemos 2 variables. También tenemos como variable el ángulo, ¿recuerden? Entonces, de aquí todavía no podemos obtener los valores finales de velocidades. Entonces, como hemos comentado anteriormente, todavía podemos aplicar lo que llaman momentos en el eje X. Entonces, aquí podemos aplicar momentos en X. Entonces, de aquí obtendríamos que, recuerden, era velocidades iniciales, sumatoria de velocidades iniciales por masas y sumatoria de velocidades finales por masas. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial que se encuentra? Entonces, la velocidad inicial en el eje X es solamente la de la masa A por velocidad inicial. Y la velocidad final, recuerden que la masa A solo se mueve hacia arriba, entonces no tiene componente X. En cambio, la masa B sí tiene su componente en X. Entonces, velocidad final. Entonces, de aquí logramos obtener una última ecuación. Entonces, recuerden que tenemos como variables velocidad A, B y el ángulo en todos los casos. En esta última ecuación 3, esta sería nuestra ecuación 1, esta otra sería nuestra ecuación 2 y esta última sería nuestra ecuación 3. Nos damos cuenta que aquí tenemos las mismas variables. Este valor de velocidad inicial, eso es un valor que ya tenemos porque el problema nos lo da. No tenemos un valor numérico, pero sí tenemos un valor como variable. Entonces tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Nuestras incógnitas son zeta, son velocidad A final y velocidad B final. Entonces, obteniendo y despejando esos despejes, recomendable hacerlo a mano, podemos obtener que zeta es igual a 62.7. Luego podemos obtener que velocidad A final es 0,58 por velocidad inicial. Y por último, el valor de velocidad B sería, y por último, el valor de velocidad B sería velocidad sub 0 entre 3. Entonces ya tenemos todas nuestras velocidades y nuestros ángulos. Esta es la respuesta al primer problema. También nos piden aparte la potencia perdida en el impacto. Recuerden que como tenemos un coeficiente de restitución E, en este caso de 0.6, existe que tenemos una pérdida. Solo que no sabemos cuánto es el valor de esta pérdida. Como en realidad el problema solamente tiene pérdida en lo que es el impacto, lo único que tendríamos que hacer es analizar las velocidades o las energías cinéticas antes y después del impacto. Antes el cuerpo antes del impacto el cuerpo B estaba en reposo. Entonces solamente tendríamos que las pérdidas o el trabajo perdido, voy a ponerlo como pérdidas, es igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final, o antes y después. Entonces, el valor de la pérdida sería
Inicialmente solamente tenemos velocidad A, entonces 1/2 de la masa A por la velocidad inicial, que sería v sub 0. Ahora, al final tendríamos nuestras dos masas. Entonces, tendríamos que la masa A por la velocidad de masa A, que era 0.5168 por velocidad inicial al cuadrado, menos nuestro otro valor de velocidad de masa B, que era velocidad sub 0 entre 3. Entonces aquí vamos a tener que las pérdidas son 0.14 velocidad sub 0 al cuadrado Joule. Entonces recuerden que es toda la velocidad inicial o toda la energía cinética inicial menos toda la energía cinética final.